Entonces, tal y como ocurrió en aquella ocasión en la década de los 90, la paz colombiana otra vez degenera en lo que ya podemos llamarle una guerra interna entre el ELN y el Frente 33. Realmente sí, y es algo que detiene el proyecto de Gustavo Petro y lo frena casi de frente delante de todo este conflicto que tiene él ya de por sí heredado con Estados Unidos y ahora con todo lo que él ha dicho de Maduro. O sea que la cosa se pone fea. Pero hay muchos detalles acerca de lo que ya pasó y de lo que parece que va a pasar, porque como mencioné, no es la primera vez que una aparente paz entre los grupos armados y el gobierno ha degenerado en situaciones conflictivas. Pero no se vayan, que le vamos a explicar con detalle. Entonces, el acuerdo de paz del 2016 ha terminado con 80 fallecidos y más de 32,000 desplazados. Todo eso ahora en estos últimos días. Todo producto de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33, que están mejor armados que el Estado colombiano. Sí, hay un principio que Gustavo Petro traía como a colación, dando a entender de que esos grupos representaban los gobiernos pasados y que por eso han estado una cosa de llevarle la contraria al gobierno tratando de producir situaciones. Pero la verdad es que no se explica por qué, si el gobierno de Gustavo Petro presentaba diferentes opciones, por qué aquí hay más dificultades con esos grupos que se supone que era donde iban a llevar los acuerdos. Con gusto te lo explico. Mira, cuando tú haces un acuerdo de paz con delincuentes, el delincuente continúa con su negocio ilegal. Se enriquece, recluta personal, compra armas, crea trincheras, hace instalaciones militares, contrata fuerzas especiales de otros países. Y entonces el resultado es que cuando tú quieres venir a hacerlos cumplir el acuerdo, que en este caso le llamaron paz total, cuando tú quieres forzarlos a que cumplan el acuerdo, entonces son más poderosos que el Estado. Entonces son capaces de empezar a eliminar civiles solamente porque colaboraron en algún momento con la facción contraria. Y si bien se le llamó paz total a este acuerdo, estamos hablando de 8.8 millones de desplazados en la última década. O sea que esta paz total tampoco ha sido ni tan pacífica. No, y realmente la entrada de Gustavo Petro, que presentaba una opción tratando de decir de que todos esos grupos que estaban ahí eran enfrentamientos de los pasados gobiernos, que nunca, que todo el tiempo fueron oposición. Y sin embargo, entonces ahora en una gestión de él se supone que debió de estar un ligero tratamiento porque se supone que habían acuerdos. Pero lo que se alega desde el Estado es que no han querido cederle a estos grupos algunas facilidades con las que ellos quieren trabajar en el territorio. Es algo así como parecido a lo que pasó en Perú con Castillo, que fue una situación que se le fue donde él era que dominaba algunos sectores de esto, de los grupos de camioneros y todo eso, y vino a parar en una situación difícil. Bueno, en el caso de Castillo fue el que enloqueció, pero en Colombia, en lugar de paz total, lo que tenemos es, por ejemplo, en Cúcuta han llegado de repente unos 15,000 desplazados, personas que vienen huyendo de lo que es literalmente una guerra entre bandas. Pero no bandas de la delincuencia que normalmente en América Latina conocemos, ¿no? Ni siquiera se puede comparar con El Salvador, que eran delincuentes de poca monta. No, aquí estamos hablando de que estas bandas son realmente ejércitos, son personal con entrenamiento militar, algunos de ellos de fuerzas especiales de otros países y del mismo Colombia, que tienen el armamento militar real, porque han tenido el tiempo de comprarlo, contrabandearlo y llevarlo a la jungla. Tienen un financiamiento incalculable, porque hace muchos años que ellos son la escolta de los cargamentos del polvo aquel costoso que suele venir de los campos colombianos. Y encima de eso, un gobierno
que jugó a llevarse bien con ellos, algo parecido a lo que pasó en México con AMLO, de abrazos y no balazos. Bueno, pues aquí era paz total, aquí ni siquiera se pensó en abrazos, no se contempló nunca los balazos y tenemos todo absolutamente fuera de control. Lo serio es que justo al lado tenemos a Venezuela, que como todo narcoestado tiene una armada, o sea, un ejército, que básicamente se dedica a lo mismo que estos grupos guerrilleros de traficantes, y que no sabemos hasta dónde pueda tener repercusiones, porque si esos dos grupos entraran en conflicto por intereses mutuos, que lógicamente se pueden presentar, porque estamos hablando que del mismo sector se comercia la misma sustancia, y estos grupos van a querer cada uno de ellos tener el control. Pero en el caso de Venezuela, además de tener fondos también prácticamente ilimitados, sabemos que tiene armamento ruso de punta y el apoyo del grupo Wagner, que no es cualquier cosa. Yo la verdad que no creo que estos grupos guerrilleros puedan hacerle frente a un escuadrón de Wagner, aunque están igualmente armados, y esos guerrilleros son mucho más numerosos que los Wagner que se encuentran en Venezuela. Sí, y hay que tomar también esa referencia dentro de lo que se ha hablado técnicamente de lo que pudiera estar pasando en las próximas elecciones de Colombia. Debido a todos estos cambios sociales. Petro ha garantizado que no se reelige. Esto es una situación que pone prácticamente a su herencia política en prácticamente desplazable, porque él no ha creado ningún liderazgo en otros que pueda dejarlo para triunfar. Así que por lo menos en Colombia no pasará lo que pasó en Venezuela, porque si él no se reelige, no se va a quedar a la fuerza como se quedó Maduro. Bueno, ¿y cómo podemos garantizar que el que venga pueda siquiera ser capaz de negociar, mucho menos enfrentar y controlar estos grupos de delincuentes? Decía lo de que teníamos 8.8 millones de desplazados en toda una década. El acuerdo fue en 2016, por lo tanto, solo van 8 años. Entonces, eso quiere decir que a pesar del acuerdo no hubo cambio real en lo que llamémosle la paz, pero los secuestros continuaron, el tráfico de sustancia continuó, el de armas igual. Y una de las cosas que sobresale aquí es que la Armada directamente, aparentemente, no está enfrentando esa situación. Es decir, hay muchos que dicen que están vinculando a esos sectores. De hecho, esa paz a la que ellos se refieren, en todo momento, esos cruces de fuerza, lo que hacen, como tú citabas ahorita, es que refuerzan, ellos lo que hacen es que se abastecen para enfrentar la guerra de nuevo. O sea, que tiene un relajo, pero lo más cuestionable aquí es que la Armada aparentemente recibe algunos que otros beneficios de esos desórdenes, de alguna forma, porque no se han visto esos grandes enfrentamientos según lo ha ofertado el gobierno. Hasta ahora, la derecha, recientemente la derecha acaba de ceder a la izquierda lo que es el poder legislativo en materia de leyes, y fue recientemente. O sea, Petro ha gobernado prácticamente sin ninguno de los poderes, solamente con el poder presidencial. Y ahora, recientemente, que acaban de sacar unos jueces que todavía representaban al pasado gobierno, por lo menos ellos lo tildaban de eso. Los jueces se supone que son independientes. Y ahora que dicen que tienen jueces independientes, lo que yo entiendo entonces que ahora estos jueces sí representan a Petro. O sea que entonces no son independientes, no siguen siendo son simplemente jueces del bando de Petro. Del bando de Petro. Pero en esta situación lo que sale a relucir es que este desorden va a seguir y va a fortalecerse más, porque es posible que venga con financiamiento ya de lo que sería la campaña anti-Petro y anti-izquierda, que es la que representa Petro. Bueno, se declaró un estado, aquí en República Dominicana se le llama conmoción interna. En Colombia tiene un nombre diferente, pero se parece mucho. El asunto es que es el estado de excepción cuando una estructura dentro del mismo estado, compuesto por ciudadanos, están conspirando contra la paz y la institucionalidad.
Eso le permite al gobierno utilizar toda la fuerza de su ejército contra ese grupo de ciudadanos como una guerra, como si fuera una guerra contra una potencia extranjera. Mientras tanto, en Cúcuta es toda una crisis humanitaria lo que tenemos, porque no solo 15.000 desplazados son un drama terrible para esas personas que tuvieron que abandonar sus hogares, sino que además Cúcuta no está en condiciones de asistir a tantísima gente. Estamos hablando de que Colombia no es precisamente un país rico, al menos no con una población rica. Sí sabemos que hay 2 o 3 delincuentes que tienen todo el dinero del mundo, pero la población en sí algunos lugares tienen condiciones precarias y 15.000 agregados en Cúcuta precarizan realmente. Estamos hablando de escasez de cosas muy elementales, de las que nunca escaseaban, que de repente no alcanzan, porque estamos hablando de una sobrepoblación. Y es tan rápido todo esto que no ha sido posible abastecer los establecimientos con insumos básicos, no solamente comida, sino con productos de limpieza, de higiene personal, colchones, lograr ubicar a estas personas. Algunos tienen familiares en Cúcuta, pero la gran mayoría llegó de repente y no tiene cómo alojarse. Tiene el Estado que suplirles a algún lugar y en esta situación el Estado está peleando 2 guerras. Una contra los delincuentes, contra 2 facciones de delincuentes bien armados, y otra contra las necesidades humanitarias, necesidades humanas que tienen estos habitantes, sin mencionar que continúa la matanza. Así que no se ve luz todavía al final de este túnel. Y en eso mismo hay características elementales en relación a todo lo que conlleva las campañas que llevan a favor del gobierno. Han tratado de vincular todos los éxitos que ha tenido en el sector magisterial, en el sector empresarial, todas las ayudas que han tenido a nivel turístico. Más sin embargo, el poder de la comunicación, el poder que tiene que ver con la prensa, siempre saca a relucir las deficiencias de esto. O sea que realmente, aparentemente, ellos alega el sector de gobierno que es porque esos medios de comunicación pertenecen a la oposición, por eso se encargan de llevarle la contraria, pero no saben defenderlo en elementos discutibles, en paneles, sino que ellos dicen una cosa, el otro dicen otra, y ellos le dicen al pueblo que creen en ellos, y la prensa hace el trabajo contrario, pero no se ve que hay una transparencia verdaderamente de que hay un beneficio después que Petro entró. Al contrario, hubo un paro recientemente, el año pasado, casi a finales, de maestros, que fue un toque de queda. Prácticamente todo el mundo decía que se había armado una de las que no se podía retomar la paz de nuevo, y sin embargo se controló, pero en realidad no se dijo cuál fue la negociación, y de alguna forma esos maestros salieron a esto. O sea que toda esta situación ahora que enfrenta Petro, con esta guerrilla que no le dejan la paz, con todas las otras cosas, es posible que estemos hablando de un cambio de gobierno. Bueno, definitivamente la situación es de ingobernabilidad. Usted déjeme ahí en los comentarios qué opina de todo esto, si cree que Petro se salva. Yo personalmente creo que no, que él no la cuenta de esto. No voy a decir tanto así como que debería renunciar, pero debería considerárselo realmente. Ya que anda por ahí, bueno, visite la tienda, que tenemos 2 o 3 cositas que están muy bonitas, seguramente algo le va a gustar y están a un precio razonable. Si este video le gustó, dele a me gusta, y si no le gustó, pues entonces no haga nada y ya nos veremos en el próximo.